Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Muy, pero muy buenas noches. Quiero compartirle una porción de la Escritura, ahí en Marcos capítulo 2, del 1 en adelante, una historia fascinante que nos enseña el autor de este evangelio, Marcos. Dice de la siguiente manera: entró Jesús otra vez en Capernaum, es decir, ya había estado en una ocasión. Capernaum era una ciudad, si lo pudiéramos decir de esta manera, era como si fuese la casa de Dios. Entró otra vez Jesús en Capernaum después de algunos días y se escuchó el rumor que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Qué precioso esto, porque nos da esta imagen de la fama que tenía Jesús, pero sobre todo el amor con el cual él trataba a la gente. Porque la gente no sigue a cualquier persona. La gente va donde se siente a gusto. La gente se acerca donde se siente amada. Por eso la gente estaba, masas seguían a Jesús, y dice por aquí que no cabía ni aún a la puerta, y él solamente hacía lo que usted y yo tenemos que hacer: predicar la palabra. Dice por aquí el versículo 3: vinieron entonces a él unos, que no nos dice la Biblia cómo se llamaban, solamente los identifica como unos, porque en el reino de Dios el único que figura es el Señor. Estos unos, trayendo a un paralítico que era cargado por 4, es decir, tal vez en un camastro, más adelante nos dice que sí, y vienen a Jesús. ¿Por qué razón? Porque escucharon que había un predicador tan radical que cuando oraba por los enfermos, estos eran sanados. A lo largo de la Biblia nos vamos a ver cómo viene alguien, le dice: Jesús, ten misericordia de mí, escupe en el lodo, hace lodo, saliva con lodo, se los unta en los ojos. Y qué forma tan radical de poder experimentar un milagro. O como aquella mujer que extiende su mano para tocar esos cordones que salían de la vestimenta de Jesús, el borde, el zig-zig. Y qué forma tan radical de poder hacer milagros del Señor Jesús. Y ahora vienen estos 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde él estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Qué obstáculo está enfrente de ti que esté impidiendo tu milagro? ¿Cuál es el obstáculo que tienes que brincar para que el milagro tuyo sea hecho en esta tarde? Si usted ha sido observador en las carreras, en los Juegos Olímpicos, dentro de lo que es las competencias de pista, hay una carrera que se llama carrera con obstáculos. Nunca vamos a ver al competidor quejándose porque hay obstáculos. Todo lo contrario, él sabe que esos obstáculos es parte de la carrera y los tiene que brincar para poder llegar a una meta. En la vida del creyente, Jesús dijo lo mismo. Dijo: ay del mundo y sus tropiezos. Hay obstáculos, pero necesitamos brincarlos. Para eso están, para brincarlos. Tomados de la mano de Dios, claro que podemos hacerlo. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron del lecho en que yacía el paralítico. Versículo 5: al ver Jesús la fe de ellos. Paréntesis y figuramos. Al ver Jesús la fe de ellos. Estamos hablando que están intercediendo por alguien que no tiene fe. Están intercediendo por alguien que ni siquiera tiene fe en Dios, que solamente lo llevan para ver si ocurre un milagro, pero sus amigos sí creen en Dios, él no. Y hoy quizás a lo mejor estamos en la misma situación. La fe la tenemos tú y yo, y estamos intercediendo por gente que a lo mejor, ¿y si no pasa nada? ¿Y si solamente escribo por escribir? Y esos 4 se parecen a ti y a mí, porque tú y yo sí sabemos y conocemos a ese Jesús que hace milagros. Y dice por aquí la Escritura: al ver Jesús la fe de ellos. Es decir, el paralítico, ¿qué? Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué precioso cuadro estamos viendo aquí, porque no solamente es: vengo a Jesús por mi milagro, sino también por la sanidad de tu alma. Por la sanidad de tu alma. Yo veo este cuadro tan hermoso porque ¿cuántos de nosotros estamos igual que él? Una parálisis emocional nos ha llevado a no tener fe.
Una parálisis en el alma nos ha llevado a ya no creer en Dios. Alguien nos lastimó, que hoy nos sentimos igual que Él. Nos sentimos paralíticos del alma, minusválidos del corazón, y a veces somos llevados en fe por amigos que están orando por nosotros. Necesitamos creer en un milagro de Dios. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿queremos que Dios vea la fe de nosotros? Necesitamos doblar rodillas. Necesitamos doblar rodillas para tocar el borde del manto del Maestro. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: al ver Jesús la fe de los que están orando, el milagro va a ser manifiesto en aquellos por quienes estamos intercediendo. Le dijo: tus pecados te son perdonados. Obviamente, mi amada familia, ¿cómo concluye esta historia? Cuando vemos más abajo en el versículo 9, le dice al paralítico que es más fácil decirte: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Porque una sanidad del alma va ligada a la sanidad física. ¿Cuánta gente está enferma por cuestiones de la amargura, por cuestiones emocionales? Y hoy viven lastimados en el corazón. Le dijo Jesús que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis, dice el versículo 10, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, al paralítico le dijo: a ti te digo. Y es una forma imperativa, es algo que está ordenando, no es una sugerencia, no es si quieres o tienes ganas o si tienes fe. La fe ya había sido activada por 4 amigos que decidieron actuar en fe, por 4 amigos que decidieron levantarse y presentar delante de Jesús una necesidad. Hoy tu fe es desafiada a levantarte y escribir cada petición, a creerle a Dios, a actuar en fe, de ver las cosas que no son como si fuesen, porque tenemos un Dios de imposibles. La fe es premiada, de acuerdo a lo que dice Hebreos 11:6. La fe es premiada, galardonada, cuando creemos que hay un Dios que no lo vemos, pero sabemos que existe. Y termina diciendo por aquí: a ti te digo, de una forma imperativa, es una orden. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Quieres ver eso en tu vida? ¿Quieres ver lo asombroso que es Dios? Y también puedas unirte a lo que estás diciendo de este lado. Nunca hemos visto tal cosa. ¿Sabes? Sí lo hemos visto, no lo hemos creído. Lo hemos visto porque a lo largo de el marco histórico de la Biblia, que nos habla de Jesús, vemos milagro tras milagro, milagro tras milagros, pero pensamos que solamente es un Dios histórico y no un Dios de la práctica, que hasta el día de hoy sigue actuando. ¿O acaso no es el mismo que dice que Él es el mismo de ayer, del hoy y del mañana? Así que Dios no tiene fecha de caducidad. Los mismos milagros que hizo hace muchos años son los mismos milagros que Dios puede hacer hoy en día. Yo te animo, es más, yo lanzo un reto: atrévete a creerle a Dios. Quizás a lo mejor eres de esos 4 que va a presentar una necesidad, o tal vez eres como el paralítico que tiene la necesidad. Sea cual sea, te motivo, te animo que escribas tu petición y creamos a Dios que hoy puede ser una noche de milagros. Hay un equipo de oración listo para orar, para interceder, para creerle a Dios por milagros sobrenaturales. No estamos orando por orar. No es una oración nada más de a ver si pasa, a ver si a Dios en su misericordia. No, la palabra dice, y es muy clara cuando nos enseña: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ninguno de los que se para aquí es inconverso, todos son creyentes. Y como son creyentes, son los que creen en mi nombre. Y habla que hay autoridad de echar fuera demonios, hollar serpientes y escorpiones, pero también hacer milagros. Dios es el que hace los milagros. Si tú crees esto, yo te animo, te desafío, envía tu petición. Vamos a orar con tanta fe, vamos a ser agresivos en la fe, a creerle a Dios. No oraciones pasivas, sino oraciones agresivas, donde estamos entrando, arrebatando al reino de las tinieblas y entrando en el reino de Dios. Así que yo te desafío en esta hora que creas en Dios, tomes fe y creamos que hay un Dios de milagros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, mi Dios.